Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todos, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a leer nuevamente este hermoso versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios por su palabra, con el tema que el Señor tiene preparado para nosotros, equipados para el camino, basado en un tema 2024, una iglesia que persevera en su llamado. El libro de los Salmos contiene las expresiones profundas, personales, vivas, honestas y dinámicas de un rey como David, de este hombre al cual el Señor un día llamó varón conforme a mi corazón. Muchos de estos salmos también contienen expresiones y cantos de alabanza a Dios como resultado de la victoria en el campo de batalla. Bueno, usted y yo no estamos en un campo de batalla de manera literal, pero todos los santos días que el Señor nos da en esta tierra, liberamos batallas, distintos tipos de batallas, y todas tienen este carácter espiritual. Asimismo, encontramos como resultado de batallas internas estos salmos, en la lucha en que el hombre tiene de manera constante, hablando de hombre y mujer, entre la voluntad de Dios y su propia voluntad. Bueno, ¿qué es lo que mi carne dice? Haz tu voluntad. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios dice en nosotros? Hacer la voluntad de Dios. Y cada día tenemos una confrontación, tenemos posturas realmente antagónicas a lo que Dios nos refiere en su palabra versus lo que nuestra carne quiere, y es una lucha constante y diaria entre la carne y el espíritu. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y en ese sentido, amados hermanos, estos salmos también nos traen de manera colectiva, de manera transversal, cada uno de ellos riqueza para nuestras vidas, y es una introducción que nos permite ampliar un poco lo que representa el libro de Salmos para nuestra vida. Pero refiriéndonos al capítulo 1 de Salmo, es un salmo de instrucción respecto a lo que es el bien y a lo que es el mal, las consecuencias del que camina por el camino correcto, por el camino de santidad, por el camino que Dios ha trazado, y aquellos que deciden caminar por el camino contrario, por el camino ancho. Y pone ante nosotros también este capítulo de instrucción, vida y muerte. Pone frente a nosotros esta dinámica de poder observar frente a lo que corresponde a la vida y también a la muerte, a la bendición y a la maldición, a fin de que tú y yo podamos tomar la decisión de caminar por ese camino de manera correcta. El Señor nos equipa para el camino de la perseverancia en las cosas que tú y yo realmente debemos de hacer de manera diaria y constante. Y al final del día, como es un salmo de instrucción que nos lleva a que tomemos la decisión de la bendición, podamos también evitar aquel camino que conduce a la miseria y a la ruina. En ese sentido, todo este capítulo 1 tiene varias connotaciones, y hoy nosotros vamos a tomar básicamente de los 6 versículos solo los 3 que tienen que ver con la santidad y la dicha de una persona piadosa que toma decisiones correctas, en donde el Señor mismo le dice: yo te estoy equipando porque vas a encontrar en el camino muchas cosas, muchos obstáculos, muchas adversidades, pero no te preocupes.
yo estoy contigo y voy a cruzar ese caminar contigo. Voy a estar contigo porque no te desamparo y tampoco te voy a abandonar. Yo soy tu Padre Celestial que hizo los cielos y la tierra, el que prometió, y aquel que ha prometido es fiel para cumplirlo. En ese marco, amados hermanos, el Eterno hoy nos muestra en su infinita misericordia, a la luz de su santa palabra, con qué nos ha equipado para el camino de la perseverancia. Y lo primero que vamos a ver de lo que el Señor nos ha otorgado es el carácter, amados hermanos. Y eso lo vamos a tratar en base a los dos primeros versículos. Por ejemplo, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, hay una doble bendición. Esto quiere decir que su estándar de vida, refiriéndose a los hijos de Dios, es demostrado por su andar. Y vuelvo a repetir este énfasis. ¿Hacia dónde nos lleva la instrucción en este primer versículo? Dice que el cristiano tiene que caminar en la vida demostrando todo a su alrededor. Su andar es lo que determina al final del día su carácter. El cristiano demuestra lo que es, no por lo que conoce, sino por lo que hace. Así que cuando tú realmente llegas a los pies de Cristo, lo que determina tu testimonio no es lo que andas diciendo por ahí, sino lo que haces con tu vida. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo les escribe a sus hermanos en Colosa. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No inteligencia artificial, amados hermanos, sino espiritual. Espiritual. Versículo 10 dice: para que andéis. Y yo quiero que subrayes esto en la palabra el día de hoy en tu Biblia. Márcalo. Si no tienes una pluma, dobla la punta de esa hoja para que hoy lo puedas hacer en tu casa. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esto es lo que la palabra del Señor nos trae el día de hoy. Recuerde que al cristiano se lo conoce, o mejor dicho, demuestra lo que es, no por lo que conoce, sino por lo que hace. Y aquí el Señor, a través de esta carta dirigida a los colosenses, nos invita a ver algo que es el desafío para tu vida y para la mía. Ahora, cuando hablamos de andar, que es una palabra muy necesaria el día de hoy de resaltarla en nuestra predicación, es importante que veamos hacia dónde nos lleva la palabra a la luz de la Biblia. Esta palabra dicha en la Biblia significa vivir. Andar es vivir. El caminar diario, la vida diaria, todo lo que hacemos diariamente. Y en este sentido, Pablo en estos dos versículos del capítulo 1, el 10 y el 11 sobre todo, exhorta a vivir como es digno del Señor, a que tu caminar, a que tu vivir sea digno del Señor. Y en estos dos versículos extraemos: vivimos agradándole a Dios en todo, vivimos llevando fruto en toda buena obra, vivimos creciendo en el conocimiento de Dios, vivimos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El vivir diario del cristiano, amados hermanos, está muy bien definido. No es lo que conozco, sino lo que hago. Repítase eso muchas veces. No es lo que conozco. Puedo conocer toda la Biblia, aparentemente haberla leído varias veces, pero no es lo que va a determinar mi vida cristiana, sino lo que hago con ese conocimiento de la palabra de Dios en mi vida. Y debemos de tener en cuenta algo que tal vez se nos pasa por alto muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana.
Y es que el Señor conoce por su nombre a los que son suyos. Amén. ¿Usted cree que Dios lo conoce a usted? ¿Por qué la duda? ¿Lo conoce o no lo conoce Dios a usted? Amén. Vamos a ver qué dice Números 16:5 para todos los que han dicho amén en esta mañana. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Entonces, amados hermanos, Dios conoce por su nombre a los que son suyos. Dios conoce a los que son santos realmente en su vivir, en su caminar. No los que el pastor conoce, sino los que Dios conoce que son suyos en realidad. Y podemos complementar esto con lo que dice 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce muy bien a los que son suyos. Y dice ahí: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, estamos hablando de lo que Dios nos da como equiparnos para el camino, en la perseverancia a la cual estamos llamados en este año a hacer mucho énfasis. Entonces, lo primero que el Señor nos da es la condición de lo que nos equipa es el carácter. Y en el carácter estamos viendo algo importante, cómo el cristiano realmente se desarrolla o se demuestra no por lo que conoce, sino por lo que hace. Y el Señor nos ha llevado a Colosenses a ver cómo debemos de vivir en el diario vivir. Y en ese sentido también encontramos que el Señor conoce a los suyos. La gran pregunta a la cual llegamos es: nosotros, ¿cómo hemos de conocer a los que son de Dios? El Señor lo sabe porque Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. El Señor sabe desde lo más profundo de tu pensamiento, de la intención de tu corazón. Todo el Señor lo conoce, nada está oculto a Él. Y Él conoce los que son suyos. La pregunta es: entre nosotros, ¿cómo entonces podemos conocerles? Y la respuesta es sencilla: por su carácter. Y al conocerlo por su carácter, se nos presenta mediante las normas que escoge el cristiano para su conducta. Entonces, entre nosotros nos vamos a conocer por el carácter. Porque yo no sé lo que usted piensa, ni lo que usted siente, ni lo que usted hoy pueda estar ahí elucubrando en lo más íntimo de su ser, pero Dios sí. Pero ante nuestros ojos mortales y limitados, ante nuestra capacidad de ver, lo único que puede llevarnos a conocernos entre nosotros es el carácter que se presenta mediante las normas que cada cristiano escoge para su conducta. El hombre y la mujer piadosa, el hombre y la mujer cristiana, entonces, dice la palabra, no anda en consejo de malos. ¿Qué quiere decir? Que yo, al igual que ustedes y quien habla en este día, podemos conocernos, podemos conocer que somos hijos de Dios porque decidimos no andar en consejo de malos. En ese sentido se pone primero esta parte del carácter, porque apartarse del mal es el primer paso por el que comienza la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová es apartarse de todo lo que Dios aborrece. Entonces, cuando tú y yo llegamos a la vida cristiana, nuestro carácter nos lleva a escoger normas para nuestra vida nueva en Cristo Jesús, que está marcando nuestra conducta. Entonces, no andamos en consejo de malos. Esta sabiduría que obtenemos a la luz de la palabra del Señor nos permite ver que en nuestro entorno hay malhechores. Y no hablo de delincuencia precisamente, sino que vamos más allá, porque el mundo está lleno de malhechores. Y la palabra los describe a través de 3 calificativos: malos,
pecadores y escarnecedores. Un hombre y una mujer lleno de la sabiduría de Dios sabe que su entorno va a estar lleno de malos, pecadores y escarnecedores, y se aparta de los consejos de los malos. Primero dice, son malvados, carentes de temor de Dios. Cuando falta este temor de Dios, el hombre muestra ser pecador y es abiertamente rebelde contra Dios, que no le importa lo que nadie diga de su escala de valores, de su manual de conducta. Él decide hacer lo que bien le plazca a su carne porque no tiene temor de Dios. Las omisiones abren el camino a las comisiones y así se endurece a la larga el corazón del hombre. De tal manera que los pecadores se hacen escarnecedores, desprecian todo lo sagrado. La gente sin Cristo se burla de la piedad. Y lo peor de lo peor es que toman a broma el pecado y no se dan cuenta que la vida de aquellos que viven en pecado es como aquellos que le dan rienda suelta a la tarjeta de crédito. Goce hoy y pague mañana. Y el pagar mañana el pecado es muerte, amado hermano, si no se arrepiente en Cristo Jesús. El vocablo también que encontramos para malos en la Biblia indica que es una persona que no se somete a ninguna norma, sino que se deja llevar de todo mal deseo. De todo mal deseo. La persona piadosa, la persona que tiene a Cristo, el hombre y la mujer de Dios, no puede ver esto si no es solo con tristeza por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es lo que lamentablemente el mundo y sus deseos tiene preso y tiene tomado de manera esclavizada a muchas personas a nuestro alrededor que viven sin el temor del Señor. Por consiguiente, el que es sabio, el que es piadoso, no anda según los consejos ni los criterios de los malos, encarnecedores y pecadores. No anda con ellos. No sigue sus principios, ni toma el camino de ellos, ni se sienta para participar con los burladores, lo cual equivaldría a asociarse con quienes promueven el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Nosotros salimos de ese reino y fuimos trasladados al reino de Jesús. Y ahora en Cristo Jesús, el Señor nos dice que no debemos de andar en consejos de malos, no debemos de vivir en consejos de malos. Algo más que nos demuestra esta decisión, el carácter de un hombre y de una mujer piadosa, de acuerdo a lo que dice el Salmo 1, es que se somete también a la dirección de la palabra de Dios. Por un lado, decide no andar en el consejo de todas estas personas sin Cristo. No se sienta con ellos, no comparte con ellos, sino más bien ahora se deja guiar por el manual de vida por excelencia, la palabra de Dios. Yo quiero que tú levantes, si hoy tienes la Biblia en tu mano. Si no tienes Biblia, dime al final del culto para regalarte una. Amén. Tenemos la palabra. El hombre y la mujer piadosa se deja guiar por la dirección de la palabra de Dios. Siempre decimos, no hay nadie que pueda desearte lo mejor que un padre o una madre. ¿Usted se ha escuchado esa expresión? Ahora que nos acercamos ya al Día de las Madres, comienzan a llover esos pensamientos y todas esas imágenes, ¿no? Ahora imagínense, si el hombre siendo malo sabe dar cosas buenas a sus hijos, ¿cómo no va a ser nuestro Padre Celestial? Aquí en la palabra del Señor lo único que hay es consejo de bienestar para nosotros, para sus hijos. Entonces el hombre y la mujer piadosa de Dios se deja guiar por la dirección de la palabra. El hombre y la mujer piadosa para hacer el bien se somete a la dirección de la palabra de Dios y se familiariza con ella. Todos los que se deleitan en que haya un Dios, también se debe de deleitar en que haya su palabra al alcance nuestro, y es la Biblia. La revelación de Dios y de su voluntad y del único camino hacia la dicha en Él está registrada en la revelación escrita en este canon de 66 libros. No lo va a encontrar en ningún otro libro la revelación del Señor, sino en su palabra. Entonces el hombre piadoso
La mujer piadosa, el hombre cristiano que no anda en consejo de malos, lo que va a hacer es deleitarse en la palabra de Dios. Yo no voy a escuchar consejo de hombre, voy a escuchar el consejo de Dios en su palabra para mi vida. Por lo tanto, la amo tanto la palabra y me deleito en la palabra. Me deleito en la palabra. Lamentablemente, y no es con el ánimo de censurar las decisiones de las personas, pero está en mí en esta mañana recordar y hacer énfasis. La Biblia no es un adorno para el cristiano. La Biblia no es para cargarla el domingo e ir a la iglesia y aparentar ser cristiano y terminar el culto y después dejarla ahí toda la semana y el próximo domingo, mamá, ¿dónde está mi Biblia? Para eso no sirve la Biblia. La Biblia, amados hermanos, ahí usted tiene el consejo de Dios. Y todos los días debemos de amar esa palabra, meditar día y de noche en su palabra, en el consejo del Señor. Como no me uno con gente pecadora, escarnecedora, ni mala, ni ando en sus consejos, lo mejor que hago es andar en el consejo de Dios. Y andar en el consejo de Dios es amar su palabra, deleitarme de día y de noche. Josué capítulo 1, versículo 8, recordemos este texto de manera referencial que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, léalo conmigo ahí, porque entonces, ¿qué va a pasar? Harás prosperar, ¿qué cosa? Tu camino, y todo te saldrá bien. No ando en consejo de malo, ando en el consejo de Dios. Por lo tanto, tengo que meditar día y noche. El estudio y la práctica de la palabra de Dios es la delicia del hombre y de la mujer piadosa en Cristo Jesús. No es algo que puedo negociar, no es algo que puedo tener en segundo o en tercer plano. Esto debe de ser preeminente día a día, deleitarnos. Por ejemplo, dice el Salmo 119, versículo 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. No hay ningún problema, amado hermano, si usted lee el periódico. No hay ningún problema si usted lee una revista informativa, científica. No hay ningún problema en aquello. Usted lo puede hacer en su tiempo de ocio. Tiempo de ocio, que es muy distinto al tiempo de mi alimentación espiritual. El tiempo de mi alimentación espiritual está por encima de mi tiempo de ocio. Me alimento espiritualmente de la palabra. Amo la palabra. Medito en los estatutos del Señor. Amo su palabra. Y es lo que todo hombre y mujer, sin importar la edad, ya una vez que tenga uso de razón, que ya tiene conocimiento, así sea pequeño, ya sea muy adulto, no tiene excusa para no leer la Biblia, a menos de que no pueda leerla. Pero entonces, hoy existe la Biblia en audio. Hoy existen muchas maneras de poder tomar el conocimiento de la palabra para nuestras vidas. Salmo 39:3 dice: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. La palabra del Señor debe de ser el deleite de todo cristiano. Y no porque estemos en septiembre y hablamos recién ahí del mes de la Biblia, no, la Biblia para todo, la palabra del Señor. El deseo de amar a Jehová. ¿Dónde están los que aman al Señor? Es lo primero que se pone en evidencia en la vida de un cristiano. Es lo primero de lo primero, es decir, la prioridad número uno es su deseo de amar a Dios y su palabra. No hay nada que esté por encima de aquello. No es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacerlo de acá, después Señor espérame nomás. Pero ya después cuando el Señor te espera, no es que ahora estoy cansado, necesito dormir. No, que el domingo es el único día que tengo para dormir. Yo escuchaba hace unas horas esa expresión y un poco se me eriza a mí las patillas por acá. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Yo pregunto, ¿qué? ¿De lunes a sábado no duerme? No es que trabaja, o sea, trabaja 24 horas al día, que es un robot. Amados hermanos, todos los días dormimos. No es que el domingo es para dormir. Realmente son pretextos tontos.
Cuando ya la cosa está perdida, cuando ya estamos frente al divorcio, cuando ya estamos frente a una enfermedad catastrófica, cuando ya estamos tuertos, mancos, cuando ya estamos realmente destruidos, ahí, Señor, vengo delante de ti. Sigue durmiendo, lo que te puede decir el Señor, pero gracias al Señor que es misericordioso. Amén. El deseo de amar a Jehová es lo primero de lo primero. Ya habrá tiempo para dormir, habrá tiempo para descansar. Lo primero que necesitamos como cristianos es poner sobre todas las cosas al Señor. Él debe ser la preeminencia. Y la única manera de amar a Jehová por medio, amados hermanos, en el cual usted pueda demostrarlo igual que yo, es la obediencia. ¿Cuál es el medio en el que demostramos que amamos al Señor? Obediencia. Hoy fuimos testigos de un acto de obediencia. Públicamente, eso es obediencia pura. Usted recibió a Cristo, su primer acto de obediencia debe ser bajar a las aguas bautismales. Qué bendición de poder ser testigos de aquello. Jesús nos da ciertas alternativas para descubrir en el mismo Sermón del Monte cosas maravillosas que tienen que ver con el amar al Señor. Dice Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí también, dice, allí estará también vuestro. Cuando usted se pregunta, ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde está su corazón? Y a veces las iglesias están vacías, los balnearios están llenos, las iglesias están vacías, los cines están llenos, las iglesias están vacías, los estadios están llenos, las iglesias están vacías, las esquinas están llenas. Donde está tu corazón, amados hermanos, ahí es donde tú vas a estar. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en las cosas del reino, siempre te vamos a ver en las cosas del reino. Recuerde que no es lo que conozco, sino lo que hago. Y la mejor manera de evidenciar, amados hermanos, como cristianos que amamos a Dios es la obediencia. Si nuestro tesoro es lo que este mundo provee a través de lo que nosotros llamamos entretenimientos, entonces ahí usted va a encontrar una respuesta clara de su vida. Si nuestro tesoro es la pasión o cualquier otra alternativa, vamos a encontrar en que allí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en Dios, ahí está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en Dios, ahí está nuestro tesoro. Como usted lo quiera ver, amado hermano, ¿en dónde está el día de hoy su corazón? ¿En las cosas del reino o en este mundo? El hombre sabio no anda en consejo de malos. La mujer sabia no anda en consejo de malos. Anda en el consejo de Dios porque ama su palabra. El verbo que se utiliza para meditar significa literalmente, cuando hablamos de la palabra del Señor, leer y dialogar consigo mismo sobre las grandes cosas que la palabra contiene. Fijarlas en la mente, fijarlas en el corazón y experimentar en la vida el sabor y el poder del amor de Dios. Y es lo que Dios quiere para ti y para mí en este día. Estamos llamados a perseverar en este 2024 en nuestro llamado, al llamado que el Señor le ha hecho a usted. Usted necesita comprender algo para poder perseverar en este camino. Su carácter es fundamental. No ande por ahí diciendo lo que no es, no ande diciendo lo que no hace. Usted va a demostrar en su carácter que no anda en consejo de malos. Usted va a demostrar con su carácter que se deleita y que ama las escrituras de Dios. Por lo tanto, si usted quiere perseverar en su vida espiritual, deje esas malas compañías que corrompen las buenas costumbres. Deje de andar escuchando consejo de hombre y comience a escuchar el consejo de Dios para su vida. Lo primero, el carácter. Lo segundo que el Señor nos permite ver en su palabra como el equipamiento para nuestro caminar en esta vida espiritual es la condición. La condición. Dice el versículo 3, vamos a recordar el versículo 3 de Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. En su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Claro, para que esto sea una realidad en nuestras vidas, ¿qué debemos de hacer? Primero, no debemos de andar en consejo de mal. ¿Qué debemos de hacer? Como segundo, deleitarnos entonces en su palabra.
para que esto sea una realidad en nuestras vidas, porque nos encanta escuchar y todo lo que hagamos prosperará. ¿A cuánto no les gusta? Y todo lo que hagamos prosperará. Dígale a su hermano, y todo lo que hagamos prosperará. Pero no se escuchó bien. Y todo lo que hagamos prosperará. Amén. Si fuéramos una iglesia de la prosperidad, hasta ahí queda todo. Pero no, amados hermanos, hay otra parte también que es necesaria que usted la tome en cuenta. Para que todo lo que hagamos pueda prosperar en Cristo Jesús, necesitamos dejar de andar en consejos de malos, de sentarnos en silla de escarnecedores, de andar con esos rebeldes en contra de Dios y comenzar a deleitarnos en la palabra. Y para deleitarse en la palabra usted tiene que ser un buen estudiante de la Biblia. Hoy me gozaba, no por otra cosa, ¿no? Me gozaba de ver a mis hermanos allá sentados, ahí escribiendo las respuestas. Eran unas sonrisas que realmente me llenan el corazón de alegría, una gesticulación. Era como estar casi ya en el paraíso viendo a mis hermanos gozándose ahí, escribiendo sus exámenes, ahí pidiéndole al Señor que envíe fuego de conocimiento para que ilumine esos exámenes. Esos son hermanos que van a graduarse en nuestra primera promoción del estudio bíblico virtual, del Centro de Estudio Bíblico Virtual. Gracias al Señor por esos hermanos que se desafiaron y ya le falta poco para graduarse y cómo el Señor ha obrado en sus vidas. Por eso ellos están buscando lo más importante, deleitarse en la palabra del Señor. Nuestra condición es la seguridad que se le da al piadoso. Nuestra condición como hijos de Dios es la seguridad que se le da al piadoso, de que hemos de disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿A quién no le gusta disfrutar de esas bendiciones? Tanto así que el Salmo, cuando usted comienza en el Salmo 1, dice bienaventurado, bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado, amados hermanos? ¿Cuál varón es bienaventurado? ¿Qué mujer es bienaventurada? El que no anduvo, el que no vive, ¿sí?, en los consejos de los malos. En otra versión podemos encontrar las bendiciones del varón. Realmente el Salmo comienza de una manera interesante por las múltiples bendiciones que podemos recibir, que podemos experimentar si tomamos la decisión correcta. La bondad y la santidad no solo son el camino hacia la felicidad, sino que en sí mismos se identifican con la felicidad. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados. Entonces, la bondad y la santidad no solo son el camino hacia la felicidad, sino que se identifican con la felicidad misma. Y al identificarse con la felicidad misma, nos invita a ver que el hombre que va ya por el camino del deber es un hombre dichoso. El camino del deber. Y la Biblia dice, en el libro de Salmos, será como árbol, un árbol fructífero y floreciente, pues las bendiciones divinas producen efectos reales. Efectos reales. Las bendiciones que usted y yo disfrutamos en el Señor nos permiten ver ese tipo de efectos real. Dice la palabra claramente en este versículo que el justo es plantado. Es plantado, amados hermanos, como un árbol. Y es plantado solo por la gracia de Dios. Por naturaleza, tanto ustedes como quienes hablan, y todo ser humano que llega a esta tierra, somos como olivos silvestres. Olivos silvestres. Y continuamos siéndolo hasta que un día llegamos a los pies de Cristo Jesús. Y somos injertados ahora, ¿sí?, en la familia de Dios. Nunca crece por sí mismo un buen árbol. Un buen árbol que usted pueda conocer a lo largo de su vida jamás va a crecer de esa manera por sí mismo. Por lo tanto, usted y yo, para llegar a ser lo que somos hoy en Cristo Jesús, no fue porque estaba en nosotros el poderlo hacer, sino porque Dios en su gracia y su misericordia nos alcanzó
y pudimos en Cristo Jesús ahora vivir como Él manda. Somos plantíos de Jehová. Y ser plantío de Jehová significa llegar a ser árbol de justicia. Y para ello llegamos a glorificar a Dios. Dice Isaías 61:3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Un buen árbol entonces no crece por sí mismo. Necesitamos, amados hermanos, que el Señor nos plante. Dígale a su hermano que está al lado, árbol de justicia. Para llegar a ser árbol de justicia, entonces somos plantío de Jehová para su gloria, no para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Ahora la pregunta es, si en Cristo Jesús somos una nueva criatura, ya no somos esos olivos silvestres, todos ahí chuecos, todos ahí torcidos. Ahora en Cristo Jesús crecemos rectos. Cuando estábamos sin Cristo, nuestra vida era así, toda en zigzag. Y si lo hacemos a manera de analogía, era como un árbol torcido. Pero en Cristo Jesús el cristiano puede crecer de manera torcida. Usted pregúntese el día de hoy si es plantío de Jehová, si usted es árbol de justicia. Dígame si usted está recto o está chueco. ¿Cómo vamos a crecer en Cristo Jesús? Rectos. Tenemos que crecer rectos, como árbol que crece derecho, dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Si Cristo es su cabeza, usted crece derecho, derechito. No podemos concebir la idea de un cristiano que diga que Cristo es su cabeza y esté chueco. ¿Cómo está usted? ¿Está recto? ¿Está chueco? ¿Está enano? ¿Está amorfo? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted creciendo día a día? ¿Cómo está usted viendo su vida espiritual? La palabra nos habla que somos plantados. Y qué hermoso es considerar que el justo es plantado junto a un medio de gracia. Y ese medio de gracia, dice la palabra en el libro de Salmos, de esta manera: aguas de corriente, junto a corrientes de agua. Si un árbol está junto a la corriente de agua, amados hermanos, jamás estará seco, jamás estará marchito. Siempre va a estar participando de la gracia, y ha de esperarse que su conducta glorifique a Dios. Porque usted no es un árbol chueco, es un árbol recto. Un árbol recto porque Cristo Jesús permitió que el Padre lo plantee a usted ahora. Usted es plantío de Jehová. Usted no es un olivo silvestre ya. Usted es un nuevo árbol, dice la palabra. Usted ha sido plantado junto a corrientes de agua. Tenemos que glorificar a Dios. ¿De qué manera glorificamos a Dios? ¿De qué me sirve tener un árbol grande, derecho, robusto, si no tiene fruto? ¿De qué sirve? ¿Servirá de algo? Bueno, me dará sombra. Suficiente. Un buen árbol da fruto. Y es lo que el Señor quiere, que glorifiquemos su nombre. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces usted y yo crecemos junto a corrientes de agua, porque hemos sido plantados por el Señor.
Y si estamos junto a corrientes de agua, estamos tomando nutrientes. Y la idea es que glorifiquemos al Padre. ¿Y cómo va a ser posible? Llevando fruto. Fruto, amados hermanos. Por otra parte, podemos responder a las intenciones de la gracia, y es llevando fruto, y fruto abundante. No una vez cada 15 años, no una vez cada 20 años. Un árbol que constantemente está nutriéndose de corrientes de agua va a estar floreciendo y va a llevar mucho fruto. Y para eso el árbol siempre tiene que permanecer en el mismo lugar. Y solo en Cristo Jesús puede ser posible. Dice Juan 15:5 lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice ahí? Lleva mucho fruto, porque separados de mí. Entonces hemos sido plantados por el Señor junto a corrientes de agua. Nuestra labor es glorificar el nombre de Dios llevando muchos frutos. Pero también es menester considerar que no solamente es de llevar fruto, sino que abunde el fruto. Que abunde el fruto. El cristiano día a día debe de lograr, amados hermanos, con la ayuda de Dios, que esas corrientes de agua que lo están nutriendo le permita tener fruto que abunde, que abunde. Dice Filipenses 4:17: no es que busquéis dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto que abunde, amados hermanos, fruto que abunde. Dice Colosenses 1:10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El Señor nos ha equipado, el Señor nos habla de carácter, el Señor nos habla de condición, y esa condición, amado hermano, para que sea posible en nuestras vidas, es a través de la palabra bendita que debe de traer a nuestras vidas nada más y nada menos que la hermosa bendición de día a día llevar mucho fruto para glorificar a Dios. ¿Cuántos cristianos no están glorificando a Dios en estos tiempos? ¿Cuántos cristianos por su testimonio y por sus relaciones que son malas no están llevando fruto, ni fruto que abunde? Y si es así, amados hermanos, ¿qué significa ello? Que no está realmente en la vía, en el camino que Dios te ha llamado. Dice la palabra también: nuestra hoja no cae. Nuestra hoja no cae. Dígale a su hermano que está al lado: nuestra hoja no cae. No cae nuestra hoja. Nuestro follaje no se marchita. Nuestro follaje no se marchita, sino que somos de hoja perenne. No somos un árbol para vivir en verano seco y en invierno solamente floreciendo. El cristiano es otro tipo de árbol. Ya no es un olivo silvestre, es un árbol plantado por el Señor junto a corrientes de agua. Y si estamos demandando de esa gracia día a día, nuestra hoja no cae, nuestro follaje no se marchita. Somos de hoja perenne, porque como raíces tenemos un fundamento firme. Dice 1 Corintios 3, versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amados hermanos, nuestro fundamento es Cristo. Nuestra alimentación está en Cristo. Nuestra base es Cristo Jesús. ¿Qué pasa, amados hermanos, con aquellos que viven contrario en este caminar? Cuando lamentablemente muestran solamente las hojas de una profesión cristiana sin fruto alguno, al final del día esas hojas se caen. Hay unos hermosos árboles japoneses que solamente florecen por 15 días en el año. Son hermosísimos. Es un espectáculo
que usted realmente dice, esto no parece natural. ¿De dónde vienen estos árboles? Es algo que usted se queda exhorto, pero solo tienen una vida así, floreciendo, de 15 días. Y de ahí hasta el próximo año. ¿Acaso así el Señor nos llamó a los cristianos a vivir? Por poco tiempo en el año, nuestra vida teniendo flores, nuestra vida dando fruto, ¿o es todos los días que debemos de glorificar el nombre de Dios? Si la palabra de Dios gobierna el corazón de los hombres y mujeres piadosos, la profesión se va a conservar siempre verde y fresca, porque nuestros laureles no se marchitan. Como ramas, debemos de alzar nuestras manos y agradecer al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice Salmo 134, versículo del 1 al 3, lo siguiente: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Dice también Génesis 39:3, cuando José fue vendido a la casa de Potifar, dice la palabra en el versículo 3 de Génesis 39, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué hermoso es saber que el cristiano que vive junto a corrientes de agua, el Señor ahí te dice, yo te voy a hacer prosperar. Yo te voy a hacer prosperar en todas las áreas de tu vida, que así como prospera tu alma, prosperes en todas las áreas de tu vida. Deuteronomio 29:9, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Amados hermanos, vivir en un estado en el cual el Señor nos permite gozar las bendiciones será posible si guardamos las palabras de este libro, si vivimos conforme a las palabras de este libro. Finalmente, para todos y cada uno en esta mañana, terminamos con una historia de un hombre llamado Uzías, hijo de Amasías, de la línea de David, de la línea de ese linaje. A través de Salomón llegamos a la vida de este hombre, Uzías, 16 añitos, reinó 52 años. Uzías buscó a Jehová. Uzías a esa edad buscó donde realmente hay bendición, donde hay crecimiento, donde hay desarrollo de manera integral, y eso es en Dios y no en el consejo de los malos, y no sentándose en silla de escarnecedores, y no buscando en el lugar incorrecto. Por eso, amado hermano, no hay excusa de la edad. Para esos adolescentes, para esos jóvenes, se les dice desde ahora, buscad en Jehová. Somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Nuestra flor va a permanecer, nuestra hoja no se va a caer, fruto no va a faltar si estamos realmente agarrados de Dios, buscándole al Señor constantemente. Tenemos entonces, amados hermanos, dos cosas maravillosas que Dios nos ha dado para nuestro caminar. Tenemos carácter. Decían por ahí a un japonés, él tiene un carácter fuerte. Y esta persona que recibe la información mira al japonés a quien le decían que tenía carácter fuerte, un anciano así todo. Y él dice, carácter fuerte. Él no puede tener carácter fuerte. Sí, él tiene carácter fuerte. Entonces esta persona incrédula del carácter fuerte de ese japonés va y le hace esto. Y ese señor se mueve y se queda otra vez parado y dice, no hay problema. Dice, no concuerdo con que este hombre tenga carácter fuerte.
allá en mi tierra el carácter fuerte es el bravucón, el que se pone rojo, el que todo el mundo grita, al que todo el mundo manda, al que se hace el más fuerte porque tiene la voz más alta. Acá en japonés no es así. Acá en Japón dice, el carácter fuerte es aquel que domina su temperamento, es aquel que controla sus emociones, es aquel que, amado hermano, podemos ver en Cristo Jesús la templanza, el dominio propio sobre sus emociones. De tal manera, amado hermano, que hoy podemos ver que el Señor dice el carácter de un hombre piadoso es un hombre fuerte, una mujer fuerte. ¿Por qué? Porque puede dominar su carne, las emociones de su carne, porque no se va a sentar en consejo de malos, sino que en su delicia está mirar día y noche la palabra de Dios, y de esa manera poder realmente disfrutar de las condiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, y es bendición tras bendición hasta que sobreabunde.